Oye, ¿no tienes a veces la sensación de que todo se está volviendo un poco como un restaurante de comida rápida? ¿A qué te refieres exactamente? Pues no sé, no solo la comida, ¿sabes? Sino cómo trabajamos, los estudios, hasta el ocio. Parece que todo tiene que ser más rápido, más predecible, más medible. Ah, entiendo por dónde vas. Sí, sí. Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a explorar a fondo un concepto clave para entender esto, la McDonaldización de la sociedad. Un concepto potente, desde luego. Sí, nos vamos a basar en el libro de George Ritzer, La McDonaldización de la sociedad. La idea es, desgranar qué es, en qué pilares se apoya y sobre todo, qué consecuencias tiene, que a veces son, inesperadas y bastante serias. Ajá. Ritzer se fijó en McDonald's, claro, pero vio algo mucho más grande. Una especie de racionalización que iba más allá de la burocracia clásica de Weber, ¿sabes? Y que se estaba extendiendo por todo el mundo. Exacto. No va solo de hamburguesas. No, para nada. Es una lógica que, según él, está cambiando nuestra sociedad. Efectivamente. La tesis central de Ritzer es esa. Los principios de la comida rápida aplicándose a más y más ámbitos. Y él identifica como 4 pilares fundamentales. A ver, cuéntanos. El primero es la eficiencia. Es la búsqueda casi obsesiva del método óptimo, del camino más rápido para hacer algo. ¿El drive-thru, por ejemplo? Justo. O los menús cortos para que elijas rápido. Pero también cuando nos hacen trabajar a nosotros los clientes. ¿Cómo? Pues piensa en las bagadinsenadas, los muebles de IKEA que montas tú, o los cajeros automáticos. Es trasladar el trabajo para optimizar el proceso globalmente. Vale, entiendo. Eficiencia. El segundo. El segundo es el cálculo. Aquí lo importante es la cantidad, muchas veces, pues por encima de la calidad. El típico miles de millones servidos. Ese es el ejemplo perfecto. O el tamaño de las raciones frente al sabor real. O en educación, las notas numéricas que a veces ocultan si se ha aprendido de verdad. O las estadísticas en el deporte, ¿no? Todo números. Cierto. La previsibilidad. Se busca asegurar que todo sea igual, siempre, en todas partes. Que un Big Mac sepa igual aquí que en Pekín. Exactamente, y eso se consigue con guiones para empleados, con fórmulas que se repiten en las pelis de Hollywood, los paquetes turísticos que son clónicos, se elimina la sorpresa. Para bien y para mal, supongo. Claro. Y el cuarto pilar es el control. Este es crucial. Se intenta reducir la incertidumbre del factor humano. Sustituyéndonos por máquinas. En parte sí. Máquinas de autopedido, cajas que lo hacen todo, robots, pero también con normas súper estrictas para empleados y clientes. Hasta los currículums estándar nos obligan a encajar en un molde. Entiendo. Control para que nada se salga de lo previsto. Eso es. Y Ritzer, él conecta esto con procesos anteriores, no surge de la nada. Claro. Habla de la burocracia de Weber, del taylorismo, aquella organización científica del trabajo, del fordismo y la cadena de montaje. Todos buscaban racionalizar, a menudo pues con una lógica económica detrás. Beneficio, reducir costes, lo típico del capitalismo. Vale, hasta aquí parece lógico, ¿no? Eficiencia, cálculo, previsibilidad, control. Suena a optimización. Pero aquí es donde Ritzer mete el dedo en la llaga, ¿verdad? Dice que esto tan racional acaba siendo irracional. Justo. Esa es la gran paradoja, el núcleo de su crítica. Sistemas diseñados para ser súper racionales acaban teniendo consecuencias, irracionales. Por ejemplo, Pues generan ineficiencias. ¿Quién no ha hecho colas enormes en un sitio de comida rápida? sí. ¿O los atascos por culpa de sistemas logísticos just in time que fallan? Exacto. O todo ese trabajo que hacemos gratis como clientes. ¿Es eficiente para nosotros realmente? Buena pregunta. Luego están los costes elevados ocultos. No solo lo que pagas, piensa en el impacto en la salud de tanta comida procesada. O en el medio ambiente. La agricultura industrial, la cantidad de residuos. Claro, costes que no están en la etiqueta del precio, para nada. Pero quizás la irracionalidad más preocupante es la deshumanización. ¿En qué sentido? Pues mira, trabajos muy repetitivos, alienantes, que no requieren cualificación. Por eso hay tanta rotación en la comida rápida, por ejemplo. Ya. Y el trato se vuelve impersonal. Todo con guión. Se pierde el contacto humano real. A veces sientes que eres un número, ¿no? En sanidad, en educación. Sí, totalmente. Como una pieza más en una cadena. Y relacionado con eso, la homogenización.
Viajas y ves las mismas tiendas, la misma comida, las mismas experiencias. Se pierde la diversidad cultural, lo local. Es una crítica, bastante fuerte, que esa lógica de la eficiencia llevada al extremo puede cargarse cosas importantes. Ritzer habla de una jaula de hierro, ¿no? Sí, retomando a Weber, una jaula de racionalidad. En resumen, eso es la McDonaldización, la lógica de la eficiencia, cálculo, previsibilidad y control invadiéndolo todo. Tiene algunas ventajas aparentes, sí, comodidad, a veces precio, pero Ritzer nos alerta de sus irracionalidades, sobre todo la deshumanización y esos costes ocultos, y dice que está muy impulsada por intereses económicos. Lo cual nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos atrapados en esa jaula? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alternativas más humanas, más razonables en un sentido amplio? Ritzer menciona algunas, creo. Sí, él sugiere que hay espacios de resistencia. Habla de ejemplos como los helados Ben & Jerry's con otro enfoque, o la diferencia entre un bed and breakfast familiar y un hotel clónico, o los mercados locales que priman la calidad. Pequeñas resistencias, quizás. Claro, su libro es sobre todo una invitación a pensar, a mirar cómo funciona esto en nuestro día a día, en el trabajo, cuando compramos, en cómo nos educamos, y a preguntarnos si podemos elegir otros caminos, individual y colectivamente. Pues nos quedamos con esa reflexión final, para darle una vuelta. ¿Dónde notamos más esta presión McDonaldizadora? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer, aunque sea a pequeña escala, para valorar y quizá fomentar alternativas que pongan lo humano, y el planeta, ¿por qué no?, por delante de la pura eficiencia?